Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El grupo de expertos de la ONU constató el uso de armas de fuego de alto calibre y precisión por parte de policías y civiles armados para reprimir las protestas del 2018 en Nicaragua. Fuentes creíbles refirieron la presencia de sujetos identificados como francotiradores disparando en las marchas, lo que derivó en ejecuciones extrajudiciales en contra de los manifestantes. El 30 de mayo del 2018, La ciudadanía marchó en distintas partes del país, en solidaridad con las madres de los asesinados en las protestas y sumar sus voces en la demanda de justicia. Sin embargo, nuevamente la dictadura atacó y despojó de la vida a los manifestantes. 18 nicaragüenses fueron asesinados en Managua, Estelí, Masaya y Chinandega, causando más luto a las madres en su día. Seguimos demandando el derecho a la verdad y justicia para las víctimas. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Buenas noches, amigas y amigos. Efectivamente, no más impunidad. Esta noche tenemos un tema que nos preocupa, nos ocupa y que es responsabilidad de todos y cada una de las personas que habitamos Nicaragua. El tema se titula Vaivenes con la Ley de Identidad Ciudadana. Vaivenes, fíjense el nombre. Y hemos invitado para platicar sobre este tema de estos vaivenes que se están dando o que se han dado con la Ley de Identidad Ciudadana al abogado Juan Diego Barberena, quien es integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Antes de platicar con Juan Diego, quiero compartir con ustedes un pequeño contexto en la voz de nuestra colega Tamara Morales. La dictadura Ortega Murillo dio a conocer un nuevo trastabillón jurídico al haber mandado a derogar la Ley de Identificación Ciudadana a solo 4 meses que fuera aprobada con trámite de urgencia. La norma establecía el número de identidad único para cada una de las personas nicaragüenses a partir de su nacimiento. El traspié jurídico político fue informado en la Gaceta, diario oficial, el pasado viernes 27 de junio, así como la aprobación de una nueva ley de restablecimiento de la ley número 152, Ley de Identificación Ciudadana de 1993, dejando de lado su propio argumento de modernidad en el acceso a los servicios públicos y trámites para la ciudadanía. Siendo este un tema de mucha importancia para la población y de mucho retroceso para muchas personas, hablaremos de ello hoy en Agenda Propia. Gracias, Tamara, y le doy bienvenida. Buenas noches, Juan Diego Barberena. Gracias por estar esta noche con la gente que le sigue a Agenda Propia Nicaragua. Hola Patricia, gracias a vos por la oportunidad y siempre es un gusto estar aquí en Agenda Propia. Yo quisiera platicar sobre este tema iniciando con las razones que podría tener el régimen dictatorial para derogar en 4 meses, solo en 4 meses, una ley que la habían definido como avance. La nueva iniciativa plantea que la ley debe adaptarse a la realidad del país, es decir, la otra no se adaptaba. ¿Qué tensiones internas o externas podrían haber impulsado este tropiezo jurídico, político, por supuesto? Sí, bueno, yo primero, Patricia, quisiera referirme a lo jurídico, aunque a veces en Nicaragua hablar de los temas jurídicos puede resultar un poco de fábula, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca a nosotros los juristas. Primero es que
me da un poco de gracia porque después de que la ley de identidad ciudadana, ¿verdad? Ahora revivida por la dictadura de Ortega Murillo, que había sido derogada expresamente por la nueva ley de identificación ciudadana, ¿verdad? Al ser derogada salió del ordenamiento jurídico del Estado y la única manera que los derechos y prerrogativas y obligaciones de los ciudadanos y las instituciones relativo a la cedulación y a la identidad ciudadana podían manifestarse y generar efectos jurídicos por medio de la nueva ley, ¿verdad? Es decir, de que jurídicamente aquí estamos ante una aberración en el sentido de que se deroga una ley que recientemente había sido aprobada, que había sustituido y derogado expresamente a una ley anterior, pero es derogada por una ley que ya estaba derogada. Parece trabalengua esto, pero solamente se lo pueden comprender los trogloditas jurídicos que están en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y digo trogloditas jurídicos, uno, porque solo a ellos se les puede ocurrir de que esto es viable jurídicamente. Lo viable jurídicamente hubiese sido una presentación de una nueva iniciativa de ley, pudo haber sido idéntica a la ley de identidad ciudadana anterior que fue derogada, pero que derogaba expresamente la que aprobaron hace 4 meses. Pero no, revivir la anterior ley que estaba derogada y que de paso deroga la ley vigente. Es decir, aquí hay todo un contrasentido que solamente se les puede ocurrir a ellos, pero además el colapso del Parlamento nicaragüense, el colapso del órgano legislativo ahora, luego de la Constitución chamuca, ¿verdad? Explica únicamente que los diputados ni siquiera discuten, ni siquiera debaten, ¿verdad? Este tipo de iniciativa de ley de una rigurosidad jurídica, sino que van ahí a apretar botones. Es una manifestación de la ruptura de la continuidad jurídica, del orden constitucional, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo quería un poco encuadrar esta aberración que yo al menos no la había visto nunca antes en mi vida. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos materiales que subyacen detrás de esto? A ver, a mí me parece que, primero, la ley que había sido aprobada anteriormente, la Ley de Identidad Ciudadana, que había derogado a la ley número 152, es una ley que establecía algunas modernidades que me parece a mí relevante. Por ejemplo, el número perpetuo de identidad ciudadana. Desde el nacimiento se le otorga a una persona el número y a partir de ahí es el único número de cédula que tiene hasta que se muere, ¿verdad? Y el documento de identidad, incluso para las personas menores de edad, incluso para las personas no aptas para ejercer el derecho al voto, porque en Nicaragua el acceso al documento de identidad, la cédula de identidad ciudadana, a partir de los 16 años porque tiene una connotación electoral, es la edad hábil para ejercer el derecho al voto, ¿verdad? Pero el hecho de tener un documento de identidad antes de esa edad a mí me parecía importante, como en muchos otros países del mundo, de Latinoamérica. En Costa Rica tienen cédula de identidad o DNI desde prácticamente de que nacen los niños, ¿no? Y las niñas. Igualmente en otros países. Juan Diego, sí. En otros países incluso vinculan el número de cédula con el número de pasaporte, con el número de licencia, con varios documentos que identifican a la persona. Así es, porque es parte de la sistematicidad, ¿verdad? Sistematicidad de la información que tiene que tener el Estado con respecto a la persona, con respecto al ejercicio de su personalidad. Ahora bien, entonces, yo creo que el régimen Ortega Murillo no tenía capacidad de implementar esta ley, ¿verdad? No tenía capacidad de implementar esta ley y además me parece que demuestra, ¿verdad? Los déficits contrario a lo que establece la exposición de motivos, incluso de esta ley que derogaron por medio de la ley 152, ¿verdad? Establece o refleja este vaivén jurídico, como ustedes le llaman, ¿verdad? De que en Nicaragua existen todavía grandes brechas de cedulación, ¿verdad? Porque solo así se explica
de que una ley que procuraba modernizar la cedulación, no procuraba aumentar la cobertura de cedulación, haya sido derogada, ¿verdad? Intempestivamente. De tal manera que me parece que demuestra las brechas estructurales que tiene el sistema alrededor de esto, ¿verdad? Y el otro tema que a mí me parece importante relevar también es que también manifiesta la ausencia de coordinación interinstitucional que existe en el Estado de Nicaragua con respecto al tema de la identidad de las personas. Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, estuvimos trabajando las iniciativas de reforma a la ley electoral cuando pretendíamos competir en el año 2021, siempre insistíamos en la importancia de que hubiese una homologación de la información que tenía el registro civil central del Estado Civil de las Personas, ¿verdad? Que está en Managua, que está adscrito al Consejo Supremo Electoral, con el registro del Estado Civil de las Personas en los municipios. Y que esa información también estuviese homologada con, por ejemplo, las sentencias que dictaban los jueces en materia de incapacitación de personas, por ejemplo, porque eso determinaba la habilidad o la inhabilidad de una persona para ejercer el derecho al voto. Entonces, insisto, pues entonces el régimen Ortega Murillo deroga esta ley por su incapacidad de incluso establecer este tipo de coordinaciones institucionales, un poco esto que estaba señalando vos, ¿no? Que en otros países el número de cédula o el número de identidad es el mismo número de pasaportes, el mismo número de carnet de conducir o de licencia de conducir, etcétera. Pero pueden haber surgido algunas otras contradicciones internas. Yo he estado pensando más bien qué se pueden traer entre manos, pero esto es un poco más especulación mía, ¿verdad? No es que no tengo ningún elemento objetivo para comprobar esto. En el sentido de cuál era la necesidad de aprobar una ley que estaban claros que no la iban a poder implementar, ¿verdad? Y luego derogarla por medio de una ley derogada, que ya había sido derogada, y además decir de que las normas se deben de tener la pertinencia de la coyuntura histórica determinada, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de una ley de 1995, de tal manera que para el 1992, perdón, que para el año 2025 ya es una ley que pertinente puede tener muy poco, ¿verdad? Entonces, ellos sabían de que no lo iban a poder implementar y echaron marcha atrás. Es decir, ¿por qué? Me parece de que no iban ellos, algo puede estar sucediendo a lo interno del orteguismo, ¿verdad? Incluso desde la proyección a mediano plazo, incluso, ¿no? Que no pueden darse el lujo de tener una legislación que de alguna manera modernice el sistema de cedulación en Nicaragua, ¿verdad? Que los coloque a ellos con menos control del documento de identidad a efectos o con fines eminentemente electorales, ¿verdad? Me parece que puede tener relación con esto y voy a decir lo siguiente, ¿por qué? Porque cuando vos te acordarás y quienes nos están escuchando se acuerdan, los que significaba en Nicaragua cuando las elecciones eran mínimamente competitivas, para que las personas pudiesen obtener su cédula antes de una elección, antes del primer domingo de noviembre. Eran filas de filas en todas las oficinas de los consejos electorales municipales, ¿verdad? Porque las oficinas de cedulación que la Ley de Identidad Ciudadana establece no existen. Entonces, habían grandes filas, las cédulas solamente eran entregadas en virtud de la procedencia política partidaria o con el aval partidario, ¿verdad? Y demás. Y esto era para personas mucho mayores de 16 años y para personas que estaban cumpliendo de 16 años y por lo tanto eran hábiles para votar. ¿Qué pasa? Con esta nueva legislación no iba a haber necesidad de hacer esa grandes cola o de que la gente fuese a reclamar su cédula de identidad, porque si yo tengo mi cédula de identidad a los 15 años, a los 14 años, con esa misma cédula puedo votar como teniendo ya una vez adquiera los 16 años, que no tengo por qué cambiar el documento de identidad porque el número es perpetuo, ¿verdad? Es el mismo. Y porque ya tenía derecho a adquirirla antes de los 16 años, ¿no?
Entonces, insisto, esto creo yo que la nueva legislación a ellos los colocaba en una posición de desventaja desde esa perspectiva de los fines electorales. Con esto no estoy diciendo yo de que lo que están tramando es convocar a unas elecciones en el mediano plazo o aperturar la competencia política, porque no hay elementos para concluir eso. Pero estoy tratando de encontrar una explicación a esto desde una perspectiva cada vez más avasalladora que tienen los Ortega Murillo de controlar absolutamente todo, ¿verdad? Yo sigo pensando en las contradicciones. ¿Hasta dónde hubo o hay contradicciones entre el Consejo Supremo Electoral, la Dirección del Registro Civil y el propio Ejecutivo, en un sistema que no es nada democrático? Bueno, yo soy de los que creo de que hay un mar de contradicciones en el Frente Sandinista en este momento, ¿verdad? Es decir, que existen contradicciones en, en todas las instituciones del Estado, ¿verdad? Y en las estructuras mismas de la dictadura. Puede ser de que ellos pudieron identificar de que no existían las condiciones producto de las contradicciones que existen para implementar esta ley, ¿verdad? O incluso puede ser de que la señora, es decir, la Chayo, haya ordenado la derogación de esta ley en virtud de que no podían darse el lujo de tener o de implementar una legislación que los pudiese, que no les otorgara el suficiente control político a la ciudadanía, incluso para el tema de la cédula de identidad, ¿verdad? Ahora, esto implicaba otra cosa, y vuelvo al tema de la infraestructura, porque puede ser también una confluencia de las dos cosas. La primera puede ser el tema más político de las contradicciones, luego una proyección que ellos pueden estar haciendo a mediano plazo, y lo tercero, el tema estructural, ¿verdad? De las capacidades que ellos tienen. Esto iba a significar de que tenías que cambiarle el documento de identidad o el número incluso de identidad ciudadana a todas las personas que están ceduladas dentro del país y fuera de Nicaragua, además, que tienen su cédula de identidad y la utilizan para distintos trámites en algunos consulados, en los pocos consulados que existen, ¿verdad? Y esto ya es la minoría de gente, porque hay un montón de gente que dejó de ser nicaragüense por disposición de la última reforma constitucional, ¿verdad? Entonces, yo creo que se vieron en la poca capacidad de implementar los cambios y además también de colocarse en la situación de que se generara una serie de controversias, de conflictos, de manifestación, de inconformidad de la ciudadanía al ver que el régimen Ortega Murillo no le estaba o no estaba resolviendo el tema de los nuevos documentos de identidad, ¿verdad? Y entonces vieron de que eso podía generar un foco de conflicto y vos sabés que están tratando de eliminar o de prevenir a toda costa de que haya algún tipo de conflicto. Eso refleja un poco la imagen que se ha venido proyectando de que a la dictadura Ortega Murillo no le interesa a la gente, porque este retroceso jurídico incluso niega algo que ellos habían afirmado, que era el tema de la modernidad y el acceso a servicios públicos y trámites por parte de la ciudadanía. Nada de eso aparece ahora. Así es, totalmente de acuerdo. Nada de eso, y además lo siguiente, es decir, uno demuestra la decrepitud de la dictadura Ortega Murillo, la incapacidad de la dictadura de resolverle los problemas a la gente, las necesidades inmediatas e innatas de la ciudadanía, ¿verdad? Como el tema del documento de identidad, nada más básico para poder desarrollarte como sujeto de derecho. La exposición de motivos de la ley, esta última derogada, establece de que las personas de que la ley también estaba motivada en razón de el libre desarrollo de la personalidad de las personas, teniendo el documento de identidad previo al cumplimiento de los 16 años, pero además garantizando los derechos de la niñez, otorgándoles un documento de identidad, ¿verdad? Entonces, con esto vemos que ellos no tienen ni capacidad de garantizar el libre ejercicio de la personalidad, ¿verdad? Es decir, de la capacidad de ser sujeto de derecho, ni la capacidad de garantizar los derechos de los menores de edad, ¿verdad? Entonces,
yo creo que es la manifestación del colapso infraestructural de la dictadura Ortega Murillo. La dictadura Ortega Murillo solo puede ejercer un poder, que no es el poder infraestructural, que es la capacidad de resolver los problemas a la gente por medio de la formulación, consulta e implementación de las políticas públicas, sino que el único poder que tiene el régimen Ortega Murillo es el poder despótico, que es el poder que ejercen para aferrarse al poder político, ¿verdad? Por medio del terror, por medio de la represión, por medio del horror, de la persecución y el encarcelamiento masivo y la desaparición forzada de nicaragüenses. De las armas que portan militares. Las armas que portan militares, que ahora esas armas las portan incluso fuera de la frontera de Nicaragua y matan a los disidentes políticos fuera de Nicaragua, ¿verdad? Como pasó hace un par de semanas con Roberto Sancam. Exactamente. Juan Diego, esta ley originalmente, la que aprobaron para derogar la 152 y su posterior derogación tienen relación con el Consejo Supremo Electoral, evidentemente. ¿Interfiere esto en la independencia constitucional establecida anteriormente por la Constitución? No, más bien es manifestación de la reforma constitucional que establece en el artículo 6 y establece luego en el artículo 130 de que no existen poderes del Estado, ¿verdad? Y lo que existen son órganos, entre ellos el órgano electoral, que no son independientes porque son coordinados o dirigidos por la presidencia de la República, ¿verdad? Esto es lo que refleja, es decir, es la manifestación de la concentración absoluta del poder y el desmantelamiento del Estado de Derecho, ¿verdad? Y del poder unificado que existe ahora personificado en Daniel Ortega y Rosario Murillo, ¿verdad? Eso es lo que creo, pero tan es así de ese poder unificado, ¿verdad? Que esto no es nuevo. A propósito, he estado tratando de encontrarle respuesta de dónde Ortega Murillo han copiado todo este tipo de cuestiones y no es nuevo, es decir, lo podemos encontrar muchas de estas cosas en la constitución estalinista del 1936 o en la constitución china incluso, ¿no? Pero cuando aprobaron esta ley que derogó a la 152 primeramente, y la nueva ley que revivió la 152 y ya derogó la ley anterior, ¿verdad? Volvemos con el trabalengua, ni siquiera fue consultado el Consejo Supremo Electoral. Es decir, la ley orgánica del poder legislativo, la ley orgánica del órgano legislativo, aunque esta todavía no ha sido reformada, establece que en el proceso de formación de la ley, ¿verdad? En el procedimiento de consulta y dictamen se van a consultar a las instituciones encargadas de la implementación de la ley o de la afectación de las disposiciones normativas de la ley. En este caso, el Consejo Supremo Electoral debió haber sido consultado en la comisión respectiva de la Asamblea Nacional y no fue consultado, ¿verdad? Ni en un momento ni en otro, lo que manifiesta de que la concentración de la administración legislativa en la presidencia de la República, que es ejercida ahora mayoritariamente por Rosario Murillo, de tal manera de que independencia no hay, sino todo lo contrario, es una total dependencia, sujeción y subordinación de todos los órganos a la familia Ortega Murillo. Y como reflejo de esto es que vimos que apretaron un botón sin chistar, sin debatir, sin discutir mínimamente esta iniciativa de ley, lo cual demuestra el colapso del órgano legislativo en Nicaragua, porque el único que ahora está facultado a poder decir alguna cosa en el Parlamento, después de presentar leída la iniciativa de ley por la primera secretaria, la señora Dixon, es el presidente de la Asamblea Nacional, el tristemente célebre Gustavo Porras, que luego de leída se tira un chagüite que le mandó la Chayo diciendo: nosotros, compañeros, tenemos que ajustar las normas a la realidad, ustedes saben, como dice nuestro comandante, nuestra compañera, y votemos, punto. Eso es lo único que sabe decir, porque tampoco que el maní le da para más. Sí, es decir, queda en evidencia totalmente, como quien dice en Nicaragua, con los calzones para arriba. Sí, yo creo que queda en evidencia el colapso de todo el Estado, ya no hablemos del Estado de Derecho, sino del
Estado en Nicaragua, ¿verdad? Del Estado que está llamado a resolverle los problemas a la gente, que está llamado a garantizar que la gente tenga un documento de identidad, que está llamado a modernizar toda la administración pública, que está llamado a garantizar que la gente tenga un documento de identidad debidamente sistematizado y que ese documento de identidad también se refleje en el resto de instituciones con las que la persona se relaciona cotidianamente, demuestra que no tiene capacidad de resolver esos problemas, esas necesidades y esa demanda de la gente, por un lado. Y por otro lado, es que demuestra que ni siquiera las cosas mal hechas a ver, ni las ilegalidades, esta gente hacerlas más o menos bien, porque hay ilegalidades que vos las podés hacer bien cumpliendo el procedimiento, aunque eso no quiere decir de que lo que están aprobando es ilegal, ¿verdad? O deja de ser ilegal, más bien. Pero no, es decir, por eso te decía, ellos pudieron haber presentado una nueva iniciativa de ley de identidad ciudadana igualita, desde el artículo 1 hasta el último artículo de la ley de identidad ciudadana del 92, que es la ley 152, para sustituir a la que acababan de aprobar. No, lo que hicieron fue derogar la que acababan de aprobar por medio de una norma que ya estaba derogada, es decir, que ya estaba fuera del ordenamiento jurídico. Pues. Entonces, eso se lo preguntas perdón, dale. ¿Hay en tu conocimiento amplio como jurista experiencias de otros lugares o comparaciones relevantes pues, en otros países donde sistemas biométricos y la numeración única hayan sido revertidos? ¿Qué lecciones podría extraerse de esta realidad? Bueno, yo no conozco sistemas que hayan revertido la numeración de los documentos de identidad, porque la mayoría de los ejemplos que nosotros tomamos son ejemplos comparados en donde existe Estado de Derecho y mínima institucionalidad democrática, cosa que en Nicaragua no existe, ¿verdad? Yo creo que, a ver, las lecciones que esto deja, y para nosotros no, es para la gente que, a ver, cuando digo para nosotros es que las lecciones de esto es para los quienes todavía creen que el orteguismo funcionan como Estado, ¿verdad? Es que uno no tienen capacidad de implementar sus leyes, ¿verdad? Y lo segundo es que en Nicaragua todavía hay grandes problemas de cedulación. Yo de eso estoy convencido, ¿no? De que todavía en el país hay graves problemas de cedulación porque tampoco tenemos cifras oficiales que demuestren lo contrario, ¿verdad? Y en consecuencia, a mí me parece que esto tiene que servir, ¿verdad? Para que en una Nicaragua democrática, luego de la salida de la dictadura Ortega Murillo, renovar todo el sistema de identidad ciudadana y establecer esta coordinación interinstitucional, ¿verdad? Que va a llevar tiempo. O sea, esta ley para que haya podido implementarse, tenía que llevar mucho tiempo de transición de un sistema a otro, ¿verdad? Y ni siquiera la ley establecía, y esto es importante decirlo, ¿verdad? Ni siquiera la ley establecía vacatio legis, es decir, en sus disposiciones no establecía que iba a entrar en vigencia luego de, qué sé yo, 6 meses de haber sido publicada en la Gaceta, sino que su vigencia era inmediata luego de publicarse en la Gaceta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos podés transitar de un sistema a otro de un día para otro? Eso es imposible, ni en los países más modernos se puede hacer, ¿verdad? Ya no digamos en un país con grandes déficits y grandes brechas como el nuestro, ¿no? Entonces, claramente no pudieron aplicar la ley en los primeros 3 meses, no tenían capacidad de aplicarla y lo que hicieron fue derogarla y quedar evidenciados al descubierto de sus incapacidades, claramente. ¿Cómo hace una persona con todo este relajo, porque no tiene otro nombre, ir y venir, que me quitan, que me ponen, que me dan? Alguien que no tiene su identificación hasta este momento, pero quiere tenerla. Bueno, le será aplicable la ley 152, ¿verdad? Esa será la ley aplicable y será con esa legislación que va a ir a solicitar su documento de identidad
a la oficina o al consejo electoral departamental o municipal que corresponda, ¿verdad? Etcétera. Esto incluso en estricto derecho podría generar un conflicto de leyes en el sentido siguiente. Imaginemos de que yo hubiese cumplido 16 años voy a poner un ejemplo, el 25 de mayo. El 25 de mayo ya tenía derecho a un documento de identidad, ¿verdad? ¿Qué documento de identidad entonces es al que yo tengo derecho? O incluso pude, sin necesidad de cumplir 16 años, porque la anterior ley no lo exigía. ¿A qué documento de identidad tengo yo derecho? El documento que establecía la ley que acaban de derogar, por mucho que haya tenido una efímera vigencia, o a la que establece la ley de identidad ciudadana. Me explico lo que estoy tratando de decir. La inseguridad jurídica que el régimen Ortega Murillo incorpora en la ciudadanía nicaragüense. Obvio, lo más seguro es que van a tener la misma cédula de identidad que teníamos y que tienen los nicaragüenses dentro del país, ¿verdad? Pero este tipo de inseguridades es lo que acarrea la improvisación con la que gobiernan en Nicaragua los Ortega Murillo, ¿verdad? Y esto lo vimos con la identidad, que grave, ¿verdad? Pero imaginémonos que esto lo puedan hacer con los registros mercantiles, en donde hay grandes patrimonios de promedio de muchas empresas, de ellas muchas transnacionales que hacen negocios con ellos, etcétera. Es decir, la inseguridad jurídica tendría, digamos, otra connotación, ¿verdad? Entonces, eso, yo creo que ese es el gran tema, esta es la gran lección o lo que nosotros podemos extraer de todo este alboroto, como vos decís, o como dicen los chavalos, de todo el bacanal que tienen en Nicaragua los Ortega Murillo con estos ires y venires, ¿verdad? Y con las improvisaciones. Brevísimo. Acuérdate que hay elecciones en 2027. ¿Será que están apostando a eso? Hombre, por eso yo estaba haciendo referencia a que ellos algo entre manos pueden tener, y entonces vieron de que era una legislación demasiado moderna, ¿verdad? Que a ellos les sustraía de ciertos controles. A mí, y el control es el del documento de identidad, ¿verdad? Es decir, que ellos ya no iban a garantizar que una persona tuviese cédula o hasta los 16 años, y por lo tanto a partir de ahí ellos iban a controlarlo, sino de que incluso con el documento obtenido a los 14 años un chavalo de 16 podía votar, ¿verdad? Entonces me parece que al mediano plazo esto puede tener una connotación electoral, como ha sido el problema de la cedulación en Nicaragua, más que un problema de la identidad y de la capacidad de la gente de ejercer sus derechos, ¿verdad? Que es el principal fin de un documento de identidad en Nicaragua, ha tenido siempre la connotación electoral. Miles de personas se han quedado en todas las elecciones en las que teníamos cuando éramos felices y no sabíamos, ¿verdad? Es decir, cuando había un poquito de democracia en el país, se quedaban sin votar porque no les entregaban la cédula. Pasaban meses y eso, no todos y todas sabemos de que la gente hacía filas en los consejos electorales municipales y departamentales esperando que les dieran su cédula para las elecciones, y a muchos y muchas de ellos no se les daba. Entonces me parece que esto, además de lo que hemos dicho de los problemas estructurales y demás, a mí me parece que están tratando de hacer una proyección hacia el 2027, donde van a ser las elecciones luego de la disposición constitucional de la Constitución Chamuca, y no saben cómo va a ser el contexto, no saben cuál va a ser la coyuntura, no saben cuál va a ser la correlación de fuerza, y en consecuencia, ante la incertidumbre, es mejor no arriesgarse, ¿verdad? Incluso ante la incertidumbre biológica, que Daniel Ortega de aquí al 27 va a tener 82 años si es que llega vivo, y Rosario Murillo, pues no sé cuánto, ¿verdad? Pero un poquito menos que él. Entonces, ante este tipo de incertidumbre, es mejor mantener el control y no dar ningún tipo de apertura por mucha modernidad que hay, por muchos baños de Estado modernos que ellos quieran darse. Gracias, Juan Diego Barberena, por intentar explicar un poco ida y traje y de regreso que están haciendo con el sistema jurídico del país. Gracias y buenas noches, Juan Diego. Gracias a vos, Patricia, por la oportunidad, y ojalá la gente nos haya podido comprender un poquito en medio de este relajo de los Ortega Murillo. Un placer. Agenda Propia Nicaragua.
Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.